Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya tenemos con nosotros a Carmen Molinas Bonilla en su columna El todo y sus partes, que nos va a hablar de Mary Wortley Montagu, la mujer que trajo la vacuna de la viruela. Nadie le creyó, una mujer excepcional, que vivió como quiso, sin temer, sin prejuicios, sin problema con los represalias o escándalos. Te doy la bienvenida, Carmen, por si alguien no nos estuvo sintonizando, pero nos acababas de acompañar. Muy bienvenida y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes nuevamente. Y bueno, y para los que recién nos sintonizan, vamos a hablar, sí, de Mary Wortley Montagu, que fue una mujer muy adelantada a su época, porque pensemos que cuando hablábamos, por ejemplo, de la sin sombrero, Sí. estábamos hablando de siglos muy cercanos, Sí, ¿no? del 1900. Pero vos imaginate que estamos hablando de una mujer que nació en 1689. Claro. 1600. Estamos hablando del siglo XVII. Entonces, y fallece en 1762. O sea que tuvo buena parte de su vida ya en el 1700, pero de todas maneras estamos hablando de una época que además llena de rigideces, de convencionalismos, de tomar a la mujer como un objeto, en fin, llena de limitaciones esa época. Entonces tiene más valor todavía la forma en que vivió esta fantástica mujer, sí, ¿no? Sí. Pues sabes que cuando ella fallece, una de sus últimas frases es: ha sido todo muy interesante. Ay, sí, esa maravilloso frase es estupenda. Eso. Es maravilloso. Además, si tenemos en cuenta que ella muere de un cáncer de mama, imagínate también en aquella época, todo demás, que no se hacían esas operaciones actuales, ni tampoco había radiaciones. Los adelantos de la medicina eran muy escasos. Y ella, lo que habrá sufrido, porque además no estaba en el país y la hija le pide que regrese a Inglaterra, para cuidarla, y bueno, y a pesar de el sufrimiento y todo lo demás, dijo, ha sido todo muy interesante. Sí, maravilloso. Es algo extraordinario. Maravilloso. ¿No? Además, teniendo en cuenta todas sus luchas con su padre, bueno, ella es de una familia muy aristocrática. Ella no es una lady solamente por haberse casado con quien se casó. A ver, ¿cómo? Ella de soltera era Mary Pierrepoint, que su padre tenía muchos títulos, llegó a tener un ducado incluso, pero bueno, era un hombre muy dominante y quería que ella se casara con otra persona que aportaría una dote mayor que la que iba a aportar Edward Wortley Montagu, que también era noble, también de familia muy importante, y también te iba a brindar el dinero que más que necesario, pero por lo visto este señor era muy avaro. Ah, sí, pero en el caso de este hombre, el esposo de ella, fue embajador británico. Eso de alguna manera, aunque a pesar de su avaricia, creo que a ella la favoreció respecto a los avances y a las cosas que ella pudo ir. Por supuesto que sí, pero eso era lo que menos le importaba a su padre. Claro. Por eso insistía con el otro casamiento. Ella se tuvo que fugar con quien después fue su esposo, con Edward Wortley Montagu, y luego se casó. Imagínate el escándalo que habrá sido para la sociedad de la época, que esos novios se fugaron,
bueno, luego se casaron, todo, tuvieron sus hijos, en fin, pero el padre nunca la perdonó, es más, la desheredó. Claro. Claro, yo me refería a este segundo, a su esposo con el que se fugó, que fue embajador británico. Claro, sí, exactamente. Bueno, gracias al cargo de embajador en el Imperio Otomano, bueno, fue a Constantinopla, hoy es Estambul, sí. Y ella ya ella tenía muchas, diríamos, muchos intereses culturales a todo nivel. Ya desde chica, desde muy chica, ella escribía, había tenido la posibilidad de aprender idiomas, fue una autodidacta, pero estudiaba los clásicos que había en la biblioteca de su padre, escribía poesías, ensayos, y le ayudó mucho el obispo de Salisbury para acceder a la cultura, porque en aquel momento aún las mujeres de la nobleza no sabían leer y escribir. Claro. Bueno, el obispo, cuando ella iba a la iglesia, vio en ella una cantidad de inquietudes y le brindó, diríamos, clases. Pero ella no se conformó con seguir ese camino marcado para una joven de su categoría social, ¿no? Bueno, huyó de ese matrimonio que hablábamos, que había pactado su padre, para casarse por amor con Edward Wortley Montagu. Entonces, cuando lo nombran embajador en la corte turca, se muda con su familia al actual Estambul. Y ella tenía una curiosidad natural y quería sumergirse en la cultura turca, que era tan diferente a la cultura de la Inglaterra de aquella época. Entonces, gracias a su encanto, porque sé que era una mujer encantadora, logró sumergirse en la vida oriental. Y al conocer de cerca las costumbres turcas, se asombró tanto, porque no era lo que vemos hoy, que de pronto la mujer musulmana está muy sojuzgada. Al contrario, en aquella época las mujeres musulmanas tenían mucha libertad, mucha más inclusive que las europeas. Claro. Tenían la posibilidad incluso de ser propietarias, cosa que no pasaba con las europeas, porque aún con sus propias, con las propiedades heredadas, pasaban a ser de su esposo. Claro. Entonces eran cosas increíbles, pero bueno, era lo que sucedía. Y además, en cuanto a la higiene, sabemos cómo era la higiene de aquella época en Europa, y sin embargo los musulmanes siempre con sus abluciones, con sus baños, entonces había mucha higiene, los famosos baños turcos que conocemos. Ella se quedó deslumbrada cuando los conoció, entonces empezó a tener acceso a los harenes, y estaba con las mujeres de los harenes, pero así, ¿no? Como uno se imagina, esas mujeres poco menos que encadenadas ahí, que las sueltan para satisfacer al sultán o a quien sea, o para bailar, o para... No, eran mujeres que vivían una vida en la cual tenían acceso a distintas formas de la cultura, y ella quedó fascinada. Bueno, empezó a escribir cartas a sus amigos, a sus familiares, y ahí narraba todos los descubrimientos de ese mundo tan desconocido, tan novedoso. Se las conocen como las cartas de Estambul, ¿no? Sí. Hay, en realidad, el verdadero nombre es Cartas desde Turquía. Desde Turquía. Pero ahora lo han editado como Cartas desde Estambul. Ajá. Bueno, imagínate que cuando ella fue no existía Estambul, era Constantinopla, así que ella no puede. Pero los editores siempre cambian en algo que les reditúe mejores ventas. Sí, el título lo reescribieron como Cartas desde Estambul. Bueno, allí ella se sorprendió mucho porque observó una costumbre muy curiosa para ella,
que lograba mantener a raya la viruela, una enfermedad que era devastadora. Que había cobrado la vida de su hermano ya. Sí, había cobrado la vida de su hermano, y el cutis de ella, que era una mujer muy bonita, ella había sufrido también la viruela, y le había dejado el cutis todo marcado, ¿no? Ella sufrió de viruela a los 26 años. Claro. Y bueno, era tan fatal la viruela, y tan frecuente, que bueno... Se la conocía como el ángel de la muerte, ¿no? Sí, eran epidemias que realmente se consideraban al nivel de la peste bubónica, al nivel de la que llamaban la peste negra, ¿recuerdas? Que con pandemias, etcétera. Bueno, el hecho es que ella dice que la viruela, que es tan frecuente entre nosotros, es tan fatal, aquí en Asia es totalmente inofensiva, gracias al descubrimiento de la inoculación, que es así como la llaman. Eso lo relata textual. En una de las cartas que le envía a su amiga Sarah Chisbell, que casualmente es su amiga, que leyó todas esas cartas y todo lo demás, muere de viruela unos pocos años después. Entonces ella le cuenta que existe allí un grupo de mujeres ancianas que son especializadas en esa operación, le llama operación ella, a la inoculación, ¿no? Y dice que cada otoño, en el mes de septiembre, lógico, en nuestra primavera es el otoño de allá, que es cuando el calor se apacigua, las personas se consultan unas a otras para saber quién de entre ellos está dispuesto a tener la viruela, porque era una viruela suavecita, es como la de la vacuna, típica. Entonces, la técnica consistía básicamente en inocular a los voluntarios con pus de los enfermos, en 4 o 5 venas abiertas, no te creas que era tan sencillito. Bueno, Lady Montagu había observado esa eficacia de ese método, y ella estaba tan perturbada siempre con que había perdido a su hermano con la viruela. Ella se sentía desfigurada por la viruela, que lo probó en su propio hijo, en su hijo Edward, su hijo mayor, que tenía el nombre de su esposo. Bueno, Edward tuvo una fiebrecita y nada más. Desde entonces ella se propuso hacer llegar esa costumbre a su tierra para hacer frente a esa enfermedad. Y llegó a Jorge II, al hijo de Jorge II. Sí, logró convencer a reyes y princesas. Futuro rey. Si te digo que no solamente a ellos, logró también a nobles italianos, a la misma Catalina la Grande. Bueno, el hecho es que ella, con ese temple que tenía, con esa valentía, porque hay que inocular con pus de enfermos a su propio hijo, ¿no? Y más en esa época. Entonces, cuando ella regresó a Inglaterra, empezaron, así como tenía amigos y gente de la corte que creían lo que ella decía e inclusive estaba dispuesta a probar el método, también tenía a los médicos que eran contrarios totales, y a la iglesia, que por supuesto que en esa época estaba en todo, y que consideraba que era un método totalmente antinatural. Claro, pero convengamos que este método, ¿no? Innovador, fue un método que tanto para los africanos, chinos o griegos no fue tan innovador, porque desde el siglo VI la gente se inoculaba. Lo que pasa que en China también. Claro, y en China también es como que la medicina en Inglaterra y en Europa no lo aceptan esto al principio. No, porque estaba atrasada en ese sentido totalmente, como en tantas otras cosas. Entonces, bueno, ella trae de Asia esa novedad, pero claro,
la novedad de inocularse pus de enfermos, también hay que entender un poco a la gente que por ignorancia no se animaba, ¿no? Claro. Pero no era fácil. No era fácil, claro. Bueno, el hecho es que todos le agradecemos a Jenner la vacuna de la viruela, claro, que fue muchos años después, porque no había nacido Jenner cuando, claro, era médico Jenner. Claro. Ella no era ni médica ni científica, por lo tanto no le creían nada de lo que ella afirmaba, a pesar de que, bueno, que su hijo no había tenido problemas, pensaban que era una casualidad, en fin. Claro. La cuestión es que ella pensó en que si lograba hacer algún experimento que tuviera buen resultado, iba a lograr que le creyeran. Entonces, justamente la princesa Carolina, que estaba de acuerdo con inocular a sus hijos, quería alguna prueba más. Entonces, ¿qué hicieron? Inocularon, primero, bueno, no fue obligatorio, aviso, a unos condenados a muerte, les ofrecieron inocularlos con el pus de los enfermos de viruela, y que si se salvaban quedaban liberados. Claro. Bueno, por supuesto que aceptaron, y naturalmente que quedaron liberados porque ninguno murió. Carmen, acá nos pregunta un oyente de qué nacionalidad es la autora, inglesa, por supuesto. Es inglesa, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque se ve que nos empezó a escuchar tarde y nos consulta. Bueno, sí. Disculpa que te interrumpa. Inglesa, ella y toda su familia, de la nobleza inglesa, igual que su esposo. Bueno, las inoculaciones de Montagu, están toda la historia está recogida en ese libro que hablabas tú hoy, en Cartas desde Estambul. Claro. Bueno, la carta relata en forma detallada cómo se administraba ese procedimiento, ¿no? Cómo se realizaba el procedimiento de la inoculación. Entonces, bueno, por ejemplo, el historiador Víctor Pallejà, en el prólogo de Cartas desde Estambul, dice que la sociedad otomana era en muchos aspectos más avanzada que la inglesa, eso ya lo dijimos. Pero el hecho es que no era solo avanzado en lo que nombramos de que podían recibir herencias, podían vender, tenían prerrogativas, libertad, que no lo lograron en Inglaterra las mujeres hasta mediados del siglo XIX, sino que además tenían también la capacidad de decidir si iban a inocular a sus hijos o a ellas mismas. Tenían capacidad de experimentar cosas que en Inglaterra eran imposibles, ¿no? Claro. Ella realmente su método exótico, extraño, llegó hasta la corte francesa, gracias a la aprobación de Luis XV, y en Italia toda la familia real, que yo te decía, la nobleza italiana, también. Bueno, la familia real de Nápoles fue vacunada en 1777. Entonces, bueno, cuando ella regresa a Inglaterra en 1718, la preocupación de ella era proteger a su hija, porque ya a su hijo lo había inoculado en Estambul, ¿no? Claro. Entonces decidió aplicarle el método de la inoculación turca, y bueno, ahí fue que la princesa Carolina, que ya nombramos, se sintió tan impresionada con el éxito que tuvo, que decidió probarlo en su propia familia, ¿no? Bueno, pero no solamente aplicaron a la vacuna a esos condenados a muerte de la prisión de Newgate, que hablamos hoy, sino que también, para que la princesa Carolina se fiase del todo, en la primavera de 1722 volvieron a intentarlo con mucho éxito, con varios niños, pobrecitos, bueno, del orfanato de St. James. Ellos no tuvieron la opción de elegir.
Claro. Eran huérfanos como, en fin, como conejito de indias. Pero gracias a Dios se salvaron todos, ¿no? Entonces, finalmente, la princesa Carolina hizo que sus hijas se sometieran a la vacuna, que no tuvieron ningún tipo de complicación. Claro. Entonces, bueno, ella siguió estudiando los efectos de la inoculación a través de distintos ensayos clínicos, pero bueno, a pesar de todo eso, no tuvo éxito y siguieron contradiciéndola a los médicos ingleses, la iglesia, y es más, los médicos ingleses llegaron a hacer cosas a propósito para que fracasara el método. Claro. Sí, recién la vacuna es bastante posterior a ella, ¿no? Sí, y cuando ella la aplica no había nacido Edward Jenner. Por eso. Edward Jenner nació en 1749. Claro, por eso. Bueno, los médicos agregaban al método turco que le llamaban de inoculación, le añadían sangrados innecesarios, purgantes, cosas que debilitaban totalmente a la persona, y entonces de pronto la persona moría, pero no por la viruela, sino por todos el tratamiento que le hacían. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, a pesar de que Edward Jenner se lleva el mérito de ser el científico que probablemente más vidas ha salvado a lo largo de la historia, ¿no? Desde luego. Realmente es una injusticia con respecto a Lady Wortley Montagu, porque ella socorrió a muchísima gente y fue una precursora. Y además, si habría problemas con las mujeres, porque si esto lo hubiera traído de Turquía un hombre, tal vez los médicos y la iglesia no se hubieran la hubieran tanto, escuchado, ¿no? Y capaz que la vacuna hubiera aparecido antes. Hubiera aparecido mucho antes, hubiera salvado muchas vidas antes, claro. ¿no? Pero bueno, el hecho es que ella, además, era despreciada por cierta sociedad muy conservadora, porque claro, se había escapado antes de casarse con su esposo, y después era muy liberal en sus formas de vestir. Ella se había enamorado de la ropa turca, y entonces hay incluso unos cuadros famosos que ella está vestida con la ropa que usaban las mujeres de la época. Claro. En Turquía. Bueno, parte de su encanto y de su personalidad. Carmen, ya estoy pasada, nos tenemos que despedir, pero fue un gusto compartir la vida de esta mujer que realmente creo que nos marcó a todos, y es una mujer muy destacable. Quizás, no sé si te quedaron cosas, lo podemos dejar para la... No, solamente quiero decir que escribía muy bien, no solamente poemas, obras de teatro, en fin. Escribió mucho también con Alexander Pope, que después se pelearon, no se sabe por qué, parece que él estaba medio enamorado de ella, en fin, ella no le hizo caso, y que bueno, al principio tenía que escribir con un seudónimo de hombre, como tantas otras mujeres. Como otras tantas que hemos tratado. Y que al final, a pesar de seguir muy amiga de su esposo, y escribiéndose con él y todo, se mudó con el conde Ugo Palazzi a Italia, que era un conde joven que se enamoró de ella y vivió 10 años allí con él. Fue una mujer, una pionera del feminismo, digamos. En todo. Carmen, un placer como todos los miércoles. Nos reencontramos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Vivencias.